Entré por la puerta principal suspirando, dejé caer las llaves sobre la mesa y sentí como el peso del día seguía colgado de mis hombros. Mi mente ya estaba pensando en qué pedir para cenar, algo fácil, quizá comida china o una pizza si no quería esperar demasiado. Me dolían los pies, la corbata me apretaba el cuello, y lo único que deseaba era dejarme caer en el sofá y desconectarme del mundo el resto de la noche. Pero antes de siquiera quitarme los zapatos, noté que algo no estaba bien. Sira estaba de pie junto a la ventana, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho. No me miraba. Su vista estaba clavada en algún punto más allá del vidrio, pero toda su postura gritaba tensión. Me detuve. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no se había dicho. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando que mi tono sonara casual. Se giró lentamente. Su expresión era indescifrable. Tienes que volver a ganarme. Las palabras me golpearon como una bofetada. Secas. Directas. Mi estómago se tensó. ¿Volver a ganarte?, repetí. ¿Qué significa eso? Sira exhaló con fuerza, como si hubiera esperado que simplemente lo aceptara sin cuestionarlo. Mis sentimientos han cambiado, Anthony. No sé cuándo. No sé cómo. Pero han cambiado. Y si quieres arreglar esto, si quieres que sigamos juntos, tienes que demostrarme por qué debería quedarme. La miré esperando que sonriera, que dijera que era una broma. No lo hizo. Se quedó ahí, firme, como si me hubiera lanzado un desafío y estuviera esperando a que lo aceptara. Por un momento ni siquiera pude procesar lo que estaba diciendo. El matrimonio no era una competencia. El amor no era un trofeo que hubiera que volver a ganar. Un sabor amargo me llenó la boca. ¿Me estás diciendo que ya no me amas? Su expresión titubeó apenas un segundo. No lo sé. Solté una risa breve, sin humor. ¿No lo sabes? Sus brazos se tensaron más contra su cuerpo, sus uñas se clavaban en la tela. No siento lo mismo que antes. Y no creo que pueda seguir fingiendo que todo está bien. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mis oídos. El cansancio desapareció, reemplazado por algo más frío. Más peligroso. ¿Entonces qué estás diciendo, Sira? ¿Qué tengo que demostrar que merezco que me amen? ¿Qué tengo que pelear por ti? Levantó el mentón. Su voz era tranquila, medida. Las relaciones evolucionan. A veces hay que poner esfuerzo para mantenerlas vivas. Respiré hondo, intentando contener la rabia que crecía dentro de mí. ¿Esfuerzo? Trabajo 50 horas a la semana. Pago las cuentas. Me encargo de todo aquí cuando estás agotada. Actúas como si me hubiera desconectado, pero he estado aquí todo el tiempo, Sira. Por fin me miró. Sus ojos eran oscuros, imposibles de leer. No me refiero a ese tipo de esfuerzo. Apreté la mandíbula. Mis manos se cerraron en puños. Entonces, ¿a qué te refieres? Se movió ligeramente, como si se preparara para algo. Necesito sentirme deseada. Necesito sentir que realmente te importo. Solté una risa incrédula. ¿Crees que no me importas? Sus labios se tensaron en una línea fina. No de la manera que necesito. Algo en la forma en que lo dijo me recorrió la espalda con un escalofrío. Pensé en los últimos meses, intentando identificar el momento en que todo cambió. ¿Había pasado algo y no lo vi? ¿Había cometido un error? ¿O esto era otra cosa? Miré alrededor. El salón estaba impecable. Los cojines perfectamente colocados. La mesa despejada. Había limpiado hoy. Solo hacía eso cuando estaba ansiosa, cuando algo la estaba consumiendo por dentro. ¿Hay alguien más?, pregunté de pronto. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Los ojos de Sira se abrieron apenas una fracción de segundo. Fue suficiente.
Sentí como el pecho se me cerraba. Dios, Anthony. Negó con rapidez. No es así. Solté una risa amarga. Claro que lo parece. Su mirada se desvió. Su mandíbula se tensó. No he hecho nada. Pero mentiría si dijera que no he pensado en cómo sería sentir algo diferente. La sangre se me heló. ¿Me estás diciendo que has estado fantaseando con otras personas? Inspiró con fuerza. Te estoy diciendo que me siento desconectada. Y no quiero cometer un error. ¿Un error? Di un paso atrás, como si la distancia pudiera suavizar el golpe de sus palabras. ¿Entonces esto es una prueba? Dije con frialdad. ¿Vas a ver si salto por aros para mantener tu interés? Su expresión se endureció. Eso no es justo. Reí sin alegría. Lo que no es justo es que me sorprendas así después de años creyendo que éramos felices. Sira volvió a cruzarse de brazos. Ese es el problema. Tú crees que todo está bien solo porque no discutimos. Pero yo necesito más que comodidad, Anthony. Necesito pasión. Necesito emoción. Necesito sentir que todavía me deseas. Sus palabras me golpearon con una fatiga aún más pesada que la que traía al entrar por la puerta. Pasión. Emoción. Algo nuevo. En ese instante lo entendí. Ella ya estaba medio fuera. No quería que luchara por ella. Quería ver si me importaba lo suficiente como para suplicar. Tragué saliva, obligándome a mantener la calma. ¿Y si no lo hago? Sus ojos se oscurecieron. Entonces no sé qué pasará después. La observé con atención, intentando encontrar en su rostro a la mujer con la que me había casado. Pero frente a mí solo veía a una desconocida. Y por primera vez, me pregunté si ya la había perdido. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Asfixiante. Yo quería decir algo, pero las palabras no salían. Quería decir algo. Lo que fuera. Pero cada posible respuesta me parecía inútil. Sira seguía allí, esperando que reaccionara, que discutiera, que hiciera alguna declaración grandiosa sobre cuánto la quería, cuánto la necesitaba. Pero lo único que sentía era un cansancio silencioso que se filtraba hasta mis huesos. Había pasado años amándola. No con gestos teatrales ni sorpresas extravagantes, sino en los momentos cotidianos que construyen una vida, prepararle el café exactamente como le gustaba, comprarle sus snacks favoritos sin que me lo pidiera, sentarme a su lado en silencio cuando estaba estresada, recordarle que no estaba sola. Pero, al parecer, en su mente nada de eso contaba. No era suficiente. Sentía su mirada clavada en mí, esperando. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga, Sira? Pregunté al fin, con voz firme. Titubeó, como si no hubiera esperado la pregunta. No lo sé, admitió. Solo sé que no quiero seguir sintiéndome así. Respiré despacio, pasándome la mano por el rostro. ¿Entonces quieres que te demuestre que te amo? ¿Que todavía te deseo? Sus brazos se cerraron más sobre su cuerpo. Quiero sentirlo, Anthony. Quiero sentir que soy algo más que alguien que simplemente está aquí. Asentí lentamente, como si lo entendiera. Pero la verdad era que no lo entendía. No entendía cómo habíamos pasado de años de confianza y estabilidad a esto. No entendía cómo podía mirar todo lo que habíamos construido y decidir que no era suficiente. Y lo peor de todo, no estaba enojado. Debería haberlo estado. Debería haberme sentido traicionado, devastado. Pero en lugar de eso, sentí una claridad abrumadora. Ella ya se había ido. Tenía un pie fuera de la puerta. Y estaba esperando ver si yo la arrastraría de vuelta o si la dejaría caer. La realización me revolvió el estómago. «Está bien», dije. Sira parpadeó. «¿Está bien?» Asentí. «Está bien. ¿Quieres que luche por ti?» «Bien.
Lucharé por ti. Algo cambió en su expresión. Como si no hubiera esperado esa respuesta. Tal vez se había preparado para una discusión. Tal vez pensó que me iría dando un portazo. En cambio, me quedé. Por primera vez, pareció insegura. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Finalmente se dio la vuelta. Me voy a dormir. Pasó junto a mí sin añadir nada más, dejándome solo en medio del salón, con la mente dando vueltas. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración suave de Sira a mi lado, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí. Pensé en la forma en que me había mirado. Como si me estuviera poniendo a prueba. Como si quisiera ver si perdería el control, si me derrumbaría, si suplicaría. Pero no lo haría. Porque yo ya sabía algo que ella no. Cuando alguien te dice que se está desenamorando, no está pidiendo que lo convenzas de lo contrario. Está avisando que la decisión ya está tomada. Quizás Ira aún no lo había admitido ante sí misma. Pero yo había visto las señales. La forma en que empezó a arreglarse más para salir con sus amigas. Como el teléfono nunca se apartaba de su mano. La mirada distante cuando pensaba que no la estaba observando. Esto no se trataba de que yo demostrara nada. Se trataba de que ella necesitaba justificar lo que vendría después. Los días siguientes fueron una especie de baile extraño entre nosotros. Sira parecía casi sorprendida por mi actitud. No me derrumbé. No supliqué. No la perseguí. Hice exactamente lo que me pidió. Me esforcé más. Le envié mensajes en mitad del día diciéndole que pensaba en ella. Le propuse salir a cenar, algo que no hacíamos desde hacía tiempo. Incluso la sorprendí con un pequeño regalo, nada extravagante, solo algo que sabía que le gustaría. Al principio pareció contenta. Pero con el paso de los días, esa satisfacción se transformó en otra cosa. Frustración. Ella quería algo de mí que ni siquiera sabía nombrar. Y yo no se lo estaba dando. Una tarde llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, el teléfono en las manos, la expresión cerrada. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Cómo te fue hoy? Pregunté mientras me quitaba los zapatos. Se encogió de hombros. Bien. Había algo en su tono. Algo contenido. Me senté a su lado, inclinándome ligeramente hacia ella. ¿Todo bien? Dudó. Sí, solo estaba pensando. Miré su teléfono y alcancé a ver un nombre en la pantalla antes de que lo inclinara hacia otro lado. Troy. Sentí como mi pulso se volvía más lento, no más rápido. Se levantó de golpe, estirándose. Creo que me iré a dormir temprano. La observé alejarse mientras mi mente repetía ese nombre una y otra vez. Conocía a Troy. Era uno de sus compañeros de trabajo. Lo había mencionado antes. Siempre de manera casual. Siempre como algo sin importancia. Pero de pronto las piezas comenzaron a encajar. Las salidas más frecuentes. El cambio en su actitud. Las conversaciones sobre relaciones en las que el hombre hacía grandes gestos románticos. Me recosté en el sofá y exhalé lentamente. Sira no estaba esperando que la ganara de nuevo. Estaba esperando una excusa para irse. Cerré los ojos, sintiendo como una calma extraña y distante se asentaba dentro de mí. Quería jugar. Bien. La dejaría jugar. Los días pasaron con una inquietante sensación de normalidad. Todo parecía igual, pero nada lo era. Sira seguía comportándose como si estuviera esperando algo. Probando el terreno. Midiendo mis reacciones. Pero yo no le daba nada. Interpreté mi papel. Le enviaba mensajes dulces. Dejaba pequeñas notas en la encimera antes de irme al trabajo. Incluso organicé una cita en su restaurante favorito. Y aún así, algo no encajaba. Sonreía. Me daba las gracias.
A veces incluso me besaba en la mejilla. Pero sus ojos seguían lejos. No estaba presente. Y por mucho que hiciera, sabía que no era suficiente. La diferencia era que ya no lo hacía por ella. Lo hacía para ver hasta dónde pensaba llevar esto. Una tarde llegué a casa más tarde de lo habitual. Esperaba encontrar a Sira en la cocina, mirando el teléfono mientras removía algo distraídamente en la estufa. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Entré en el salón y la vi de pie junto al sofá. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro. No me había notado. Su expresión era concentrada, casi absorbida. Unos segundos después exhaló suavemente y escribió algo rápido antes de bloquear el teléfono y dejarlo sobre la mesa. Entonces se giró. Por una fracción de segundo, todo su cuerpo se tensó. Luego forzó una sonrisa. «Llegas tarde», dijo con ligereza. «Se alargó el trabajo», respondí con tono neutro. Miré el teléfono que acababa de dejar. «¿Todo bien?». Dudó apenas un instante. «Sí». Solo estaba escribiéndole a Jessica. Jessica. Su mejor amiga. O al menos eso quería que yo creyera. Pasé junto a ella hacia la cocina y tomé un vaso con naturalidad. «¿Jessica está bien?». «Sí», respondió demasiado rápido. «Ya sabes, hablando de la vida. Lo de siempre». Serví agua y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Sentía su mirada sobre mí. Esperando que preguntara más. Que insistiera. Pero no lo hice. Me giré, apoyándome en la encimera, y la miré. «Me alegro». Algo cruzó por su expresión. Confusión. Quizá irritación. Ella quería que dudara. Que sospechara. Que la acusara. Que exigiera respuestas. Así, cuando lo inevitable ocurriera, cuando finalmente hiciera el movimiento que estaba preparando, podría señalarme y decir que yo era el problema. Que yo la había empujado. Pero no iba a facilitarle eso. Se cruzó de brazos. «¿Quieres ver una película esta noche?». Era la primera vez en semanas que ella proponía algo. Pero no era un gesto sincero. Era una prueba. Sonreí. «Claro. Tú eliges». Su postura se relajó ligeramente y asintió, dirigiéndose al sofá. Pero al pasar por la mesa, volvió a coger el teléfono y revisó la pantalla antes de dejarlo boca abajo. Me senté con ella mientras fingía buscar películas. Yo ya sabía lo que haría esa noche. Cuando Sira se durmió, me moví con cuidado y tomé su teléfono. Nunca antes había revisado sus mensajes. Incluso cuando algo me parecía extraño, me convencía de que estaba exagerando. De que debía confiar en ella. Pero ahora no buscaba tranquilidad. Buscaba confirmación. Encendí la pantalla. Y allí estaba. Un mensaje de Troy, en la parte superior. Dudé apenas un segundo antes de abrirlo. «Troy, te extrañé hoy. Se me hizo demasiado corto el día». «Sira, lo sé». «A mí también. Quería más tiempo». Sentí que el estómago se me retorcía, pero seguí leyendo. «Troy, ¿cuándo podremos hablar de verdad? Ya sabes, sin preocuparnos por nada». «Sira, pronto. Solo necesito un poco más de tiempo». Bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. El corazón me latía con fuerza. Ahí estaba. La verdad. Quizá aún no había cruzado una línea física. Al menos no que yo pudiera ver. Pero emocionalmente. Ya estaba a mitad de camino fuera. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. Esto ya no era una prueba. Era una cuenta regresiva. A la mañana siguiente, Sira se levantó antes que yo. Salió de la cama con cuidado. Esperé hasta escuchar el agua de la ducha.
Entonces tomé mi propio teléfono y envié un solo mensaje. ¿Tienes un minuto? No tardó ni 30 segundos en llegar la respuesta. Jessica, claro. ¿Qué pasa? Jessica y yo no éramos cercanos. Pero siempre había sido directa. Honesta. Eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Sira está viendo a alguien? Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Luego desaparecieron. Volvieron a aparecer. Se detuvieron otra vez. Finalmente llegó el mensaje. Jessica, Anthony. Eso fue suficiente. Exhalé lentamente y me pasé la mano por el cabello. Por favor. Dime la verdad. Unos segundos después. Jessica, ha estado hablando con alguien. No sé si ha hecho algo más, pero está diferente. Y no sabía cómo decírtelo. Asentí para mí mismo, aunque ella no podía verme. Gracias. Pasó un momento antes de que enviara otro mensaje. Jessica, lo siento. Miré la pantalla durante largo rato antes de dejar el teléfono. No estaba enfadado. Ya no. Simplemente, había terminado. Me levanté, caminé hacia el baño y... La encontré frente al espejo, con una toalla enrollada alrededor del cuerpo, pasando los dedos por su cabello aún húmedo. Captó mi reflejo en el espejo y sonrió. Buenos días. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Buenos días. Se giró hacia mí. Su expresión era suave. ¿Estás bien? La observé unos segundos. Podía confrontarla en ese mismo instante. Decirle que lo sabía todo. Mostrarle los mensajes. Verla inventar excusas. Pero no era eso lo que quería. Quería ver qué haría cuando creyera que todavía tenía el control. Sonreí. Sí. Solo estaba pensando. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿En qué? Me acerqué y aparté un mechón húmedo de su rostro. Se inclinó hacia mi mano, buscando algo en mi mirada. En ti, respondí con naturalidad. Creo que tenías razón. Tal vez no he estado poniendo suficiente esfuerzo. Su respiración se cortó apenas un segundo. Quiero arreglar esto, continué, con voz cálida, convincente. Quiero que nunca vuelvas a dudar de cuánto te amo. Una pequeña sonrisa satisfecha cruzó sus labios. Ahora la veía con claridad. Esa era la reacción que había estado esperando. Creía que había ganado. No tenía idea de lo que venía. Sira rodeó mi cuello con los brazos y se acercó más. Quiero creerlo, susurró, con el aliento cálido contra mi piel. Quiero creer que lo dices en serio. Deslicé la mano por su espalda, sintiendo cómo se relajaba bajo mi tacto. Ella quería esta versión de mí. El hombre que luchaba por retenerla. El hombre que la perseguía. Exactamente lo que había estado esperando. Lo digo en serio, murmuré. Haré lo que sea necesario. Sus labios se entreabrieron. En sus ojos brilló algo que no supe definir. ¿Alivio? Tal vez temía que yo dejara de jugar demasiado pronto. Pero no lo haría. Todavía no. Se inclinó para besarme. Lento. Deliberado. Había algo calculado en la forma en que lo hizo, como si quisiera sellar el momento. Asegurarse de que yo quedara atrapado. La dejé. Mis manos bajaron hasta su cintura mientras su cuerpo se pegaba al mío. Pero en mi cabeza, yo ya estaba 10 pasos adelante. Cuando finalmente se separó, exhaló con una sonrisa suave. Me alegra mucho que hayas dicho eso. Sonreí. A mí también. Sentí su mirada sobre mí cuando salí del baño para vestirme. Tenía que mantener las manos firmes. El rostro neutro. Ella creía que había ganado. Pero ahora el control lo tenía yo. Mientras abotonaba mi camisa, miré el teléfono.
Jessica había escrito de nuevo. Jessica, ¿estás bien? Pensé en responder. Pero aún no había nada que decir. No hasta que todo estuviera en su lugar. Los días siguientes interpreté mi papel a la perfección. Le compré flores. La llevé a cenar. La sorprendí con pequeños detalles que sabía que le gustaban. Ella reaccionó exactamente como esperaba. Sonrisas. Risas. Se apoyaba en mí como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Como si hubiera conseguido lo que quería. Pero seguía siendo cuidadosa. El teléfono siempre cerca. Miradas rápidas a la pantalla cuando pensaba que no la veía. 30 minutos extra después del trabajo con la excusa de hacer unos recados. No la presioné. La dejé creer que estaba equilibrándolo todo. Pero yo ya había empezado a mover mis propias piezas. Una noche, mientras se duchaba, abrí mi portátil y busqué el Instagram de Troy. Su perfil no era privado. Un error de principiante. La publicación más reciente era de un bar del centro, hacía 2 días. Una mesa con poca luz. 2 copas de vino. La descripción era simple. Las cosas buenas toman tiempo. Amplié la imagen. En el borde de la mesa, junto a una de las copas, descansaba una pulsera que conocía demasiado bien. La pulsera de Cira. Me quedé mirando la pantalla mientras algo frío se asentaba en mi estómago. Podía confrontarla ahora mismo. Mostrarle la prueba. Exigir explicaciones. Pero no quería explicaciones. Quería consecuencias. Así que esperé. Al día siguiente salí antes del trabajo y le dije a Cira que tenía una reunión tarde. No lo cuestionó. Apenas levantó la vista del teléfono cuando la besé antes de irme. Conduje hasta el centro. Aparqué a unas cuadras del lugar y esperé. No tuve que hacerlo por mucho tiempo. El coche de Cira entró en un pequeño estacionamiento cerca de una cafetería discreta. 1 minuto después bajó, acomodándose el cabello y revisando su reflejo en la ventana antes de entrar. 5 minutos más tarde llegó Troy. Lo vi cruzar la puerta como si perteneciera allí. Como si ya lo hubiera hecho antes. Algo en ese momento terminó de aclararlo todo. No era solo emocional. Ella ya era suya. Y yo solo era el último obstáculo en el camino. Exhalé lentamente, apretando el volante para mantener la calma. No iba a hacer nada dramático. No iba a irrumpir dentro. No iba a armar una escena que los hiciera sentir protagonistas de una historia prohibida. Eso sería demasiado fácil. En lugar de eso, saqué el teléfono. Tomé una foto perfecta. Los dos sentados frente a frente. Ella inclinada hacia él. Él sonriendo como si ya hubiera ganado. La envié. Yo, bonita pulsera. Parece una excelente reunión. Observé a través del cristal cómo ella levantaba el teléfono. Su cuerpo se quedó rígido. Sus dedos se tensaron alrededor de la pantalla. Troy notó el cambio y se inclinó hacia ella, diciéndole algo. Ella no respondió. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez en semanas, vi algo auténtico en su rostro. Pánico. Yo sostuve su mirada. Sin moverme. Sin pestañear. Levanté el teléfono y lo moví ligeramente en el aire, como diciendo, te tengo. Luego arranqué y me alejé. Ella no me siguió. Cuando llegué a casa, me serví un trago y esperé. No estaba enfadado. No estaba triste. Solo estaba listo para escuchar la excusa que hubiera preparado. Cira entró casi 1 hora después. No levanté la vista cuando se quedó de pie en la puerta. Su respiración era irregular. Anthony, su voz era suave, cuidadosa. ¿Podemos hablar? Hice girar el vaso entre mis dedos. Claro. Se acercó despacio y se detuvo a unos pasos de mí.
Yo, titubeó, tragando saliva. No es lo que parece. Solté una pequeña risa y finalmente la miré. ¿Estás segura de eso? Sus manos temblaban, pero la cerró en puños. Iba a decírtelo. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Tiempo para decidir si todavía valía la pena mantenerme? ¿Tiempo para asegurarte de que Troy estuviera listo para atraparte antes de que saltaras? Se estremeció. Eso no es justo. Negué con la cabeza. No, Sira. Lo que no es justo es fingir que me diste una oportunidad. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Abrió la boca, luego la cerró. Su mandíbula se tensó. Y entonces lo vi. La culpa desapareció. Las defensas se levantaron. Está bien, dijo en voz baja. Tal vez sí. Me recosté, asintiendo para mí mismo. Ahí estaba. La verdad, por fin. Sira levantó el mentón. Pero tú tampoco estabas intentando tanto, Anthony. Sonreí. Oh, lo estaba. Solo estaba viendo cuánto tiempo ibas a seguir mintiéndome. Inhaló bruscamente y dio un paso atrás. Lo sé todo, continué. Los mensajes. Las reuniones. Las excusas. Señalé mi teléfono. Incluso tengo fotos. ¿Quieres verlas? Palideció. ¿Me seguiste? Me encogí de hombros. Me lo pusiste fácil. Sira tragó saliva y miró hacia la puerta, como si ya estuviera calculando la salida. No voy a gritar, dije con calma. No voy a pelear. Ni siquiera voy a hacer esto difícil para ti. Me levanté y caminé hacia las escaleras. Pero sí te diré algo. Si te vas ahora, no te molestes en volver. No se movió de inmediato. Se quedó allí, evaluando sus opciones. Buscando una última salida. Finalmente asintió. Y sin decir una palabra más, salió por la puerta. No la vi irse. No hacía falta. Ya sabía cómo terminaba esta historia. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí algo que no esperaba. No alivio. No tristeza. Ni siquiera rabia. Vacío. Me quedé sentado durante largo rato mirando el espacio donde había estado, esperando que alguna emoción apareciera. Pero no había nada. Ningún dolor. Ningún arrepentimiento. Ningún impulso de correr tras ella. La verdad era que yo ya la había dejado ir mucho antes de que cruzara esa puerta. Me levanté, tomé el vaso y bebí despacio mientras el silencio se instalaba a mi alrededor. Se acabaron las excusas. Se acabó la espera. Se acabó el juego donde las reglas cambiaban cada vez que estaba a punto de ganar. Sira quiso ponerme a prueba. Quiso ver si yo demostraría mi amor. Lo que nunca entendió fue que yo también la estaba poniendo a prueba. Y falló. A la mañana siguiente desperté con una calma extraña. La cama se sentía distinta. Más ligera. Entonces comprendí que ya no estaba, ni siquiera de forma inconsciente, preparado para sentir su movimiento a mi lado. El aire de la casa era más claro. Ya no estaba cargado con la tensión en la que habíamos estado ahogándonos. Me levanté, me duché, preparé café y me senté en la mesa de la cocina. Miré el teléfono esperando un mensaje de Sira. Algún último intento de explicación. No había nada. Ella había hecho su elección. Y yo la mía. Al mediodía empecé a empacar. No mis cosas. Las suyas. Saqué cajas del garaje y recorrí la casa con método, eliminando cada rastro de ella. Ropa. Zapatos. Las velas decorativas que había dispersado por todas partes. Los cojines que insistió en comprar. Las fotos enmarcadas de nosotros, que alguna vez creí que guardarían recuerdos eternos.
Apilé las cajas junto a la puerta y le envié un mensaje. Tus cosas están listas. Avísame cuando vas a pasar por ellas. Tardó casi una hora en responder. Sira, Anthony, ¿podemos hablar primero? Miré la pantalla, dudando si siquiera quería involucrarme. Finalmente respondí. No queda nada de qué hablar. No contestó esa noche. Salí por primera vez en semanas. No para beber. No para ahogar pensamientos. Solo para respirar. Conduje sin rumbo, observando las luces de la ciudad, las calles silenciosas. Terminé en un diner al otro lado de la ciudad. Un lugar que parecía intacto al paso del tiempo. La camarera me sirvió café sin preguntar. Me quedé mirando el vapor elevarse de la taza, dejando que todo se asentara. Sira había pasado tanto tiempo convenciéndose de que le faltaba algo, de que necesitaba más que lo que teníamos. Pero la realidad era otra. Había estado buscando una salida. Y la encontró. Pensé en Troy. En cómo ella creyó que yo no descubriría nada. Que podría jugar en ambos lados hasta decidir. Me subestimó. Cuando regresé a casa, me sentía más ligero. No feliz. Aún no. Pero libre. Los días siguientes pasaron con una quietud definitiva. Contraté a un abogado. Cambié las cerraduras. La eliminé de redes sociales. Bloqueé su número. Borré cada rastro suyo de mi vida. Vino una vez a recoger sus cosas. Se quedó en la puerta un largo momento, mirándome como si esperara algo. Quizá una reacción. Quizá una pelea. Yo solo le entregué las cajas y me aparté. Dudó. ¿Eso es todo? Asentí. Eso es todo. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo más. Pero las palabras nunca llegaron. Tomó las cajas. Se dio la vuelta. Y se fue. Cerré la puerta. Y no miré atrás.